Bolivia acaba de brindar una conferencia de prensa, la hizo su ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, y allí ratificó y amplió algo que de armamento a Bolivia por parte del gobierno de Mauricio Macri, con el fin de dárselo a los golpistas. Bueno, acaba de confirmar el ministro de Gobierno que al menos, entre otras municiones, son 26.900 los cartuchos 1270 antitumultos, de ese total de 70.000 que son irregulares, que formaban parte de un depósito, dentro de un depósito de la policía boliviana, lo cual hace crecer más el escándalo. Además, por supuesto, el ministro mostró las imágenes correspondientes y una particularidad, y ya estamos con Ariel Saki y con Gaby Michi para ampliar la información, es que otra cuestión que prueba el intento de ocultar esta situación, de hecho torpemente, pero al fin ocultarla, es que los cartuchos 1270 AT se encontraban dentro de bolsos que tenían escrito guantes, como para intentar disimular que allí dentro había armamento, lo cual el ministro de Gobierno dice que comprueba más el dolo todavía, es decir, la intención de ocultar este material que había ingresado, repito, de manera irregular a Bolivia. Ya estamos con Gaby y con Ari. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Buen día. Un dato importante es que era lo que todo el mundo esperaba, era que se muestre, las municiones se mostraron en esta conferencia de prensa que hubo hoy. Eso es un dato fundamental para tener en cuenta. Y hubo un par de cosas sobre la conferencia de prensa que hay que subrayar, porque lo que habla el gobierno de Bolivia en este caso es que el golpe de Estado contra Evo Morales ya venía siendo preparado por lo menos desde julio. Esto fue, recordemos, en noviembre, y el dato acá los aporta a partir de la visita que hace el representante del Departamento de Estado norteamericano para el hemisferio sur, donde se reúne con embajadores de distintos países, entre ellos la Argentina, y hablan de la sospecha de que pudiese haber fraude cuando todavía ni siquiera estaba fijada la fecha electoral, la fecha de elecciones, ¿no? Bueno, eso como un campo para sembrar en cierta medida lo que después ocurriría, de hecho, con el golpe de Estado contra Evo Morales. Y un dato también importante de la conferencia del Castillo es que está hablando de que hay un faltante de esas municiones, de acuerdo a los registros que tienen, que no saben, dijo, si no fue utilizado tanto en la masacre de Sacaba como en la de Sencata, ¿no? Bueno, finalmente pudimos ver la ayuda humanitaria, ¿no?, que envió el gobierno de Mauricio Macri al gobierno, en realidad a los golpistas muy en humana, Bolivia. Muy humana, muy muy humana, sí. Era ayuda humanitaria explosiva. Abre una nueva categoría. Sí. Hemos visto las imágenes, había quienes desconfiaban de que esto existiera. Ahí está, tenemos ya la representación gráfica de lo que ocurrió. Tenemos además testigos oculares de los cuales vamos a estar hablando, de cómo se trasladó eso desde Argentina hacia Bolivia. Y se termina un poco de cerrar el círculo de la primera parte de la investigación. Apareció parte del material, aparecen los testimonios, aparece la conferencia de prensa donde desde Bolivia se cuenta con lujo de detalles qué es lo que se encontró, cuándo y en dónde. Ahí están las imágenes de lo que vos decías recién, Ari y Gaby también. Eso es la prueba concreta, visible, del envío de este material, parte, ¿no?, de este material que fue enviado a Bolivia de manera completamente irregular. Esto que estamos viendo con descripciones, con gráficos, explica por qué se demoraron tanto en hacer la presentación, porque querían tenerlo todo cerrado, querían poder contar la historia completa, ir desde aquella reunión en julio del 2019 en Bolivia hasta llegar al envío de materiales prohibidos. Lo armaron bien, lo mostraron explicativamente hablando, pero además el viernes último pusieron toda esta información a disposición de una Fiscalía de Control y Supervisión, que es como una oficina anticorrupción que trabaja en Bolivia, para que se investigue ya mismo en ese país si Argentina tuvo o no participación en el golpe de Estado contra Evo Morales y, por supuesto, en la represión al pueblo boliviano. A ver, centrémonos en la cifra que es la más, me parece, contundente, porque no solamente se enviaron cartuchos antitumultos, sino que es otra serie de armamentos, ¿no?, que se ha enviado y que han detallado muy bien las autoridades bolivianas. Pero, digo, centrémonos ahí porque me parece que es importante y es el número como más claro para entender el envío irregular de este material, ¿no? Cartuchos AT-1270, la Argentina o la Gendarmería el 11 de noviembre autoriza vía ANMAC y vía aduana 1.350. ¿Está bien? Eso pasa el 11 de noviembre. Misteriosamente... Mejor dicho, piden enviar. Claro, piden enviar. Claro, piden que los autoricen. Exacto, para esa cantidad. ANMAC y aduana, sí. Es como decís vos, Luli. El 12 de noviembre hay un anexo muy llamativo
en el cual solicitan 70.000 más AT-1270. Y lo curioso de esto, y en línea con lo que denunciaba recién Bolivia, es que los 1.350 del primer pedido vuelven todos, ¿no? Que son los que están declarados en la primera oportunidad. Lo curioso es que de los 70.000 que se van con el segundo pedido, no vuelve uno solo. Ahora, y supuestamente los utilizan para prácticas de tiro y entrenamiento. Y ayer, Ari, vos lo contabas. Sí. A la noche acá en C5N. Los alacranes que declararon hasta el momento dicen que no dispararon un solo tiro en práctica de entrenamiento. Bueno, esto que vos estás explicando muy bien tiene una explicación que por ahora es hipotética, pero obviamente que es la hipótesis principal de la investigación. Las municiones que viajaron con los gendarmes volvieron, como pasó con los gendarmes que fueron a Chile. Claro, lo mismo. No se usó nada, y similar volvió cantidad, todo. además. 1.350 contra 1.800. Por eso. Números bajos y parecidos. Las 70.000 municiones autorizadas después, que supuestamente viajaron para prácticas de tiro, al parecer se dividieron en dos. 40.000 las agradece la Fuerza Aérea Boliviana y hoy se encontraron, hoy se mostraron las 26.900. Falta un remanente. Obviamente hay que investigar si ese remanente no se disparó, no Claro. lo disparó 1.100 la municiones. policía boliviana contra el pueblo boliviano que se manifestaba en las calles. Por eso es que dicen, tenemos que ver si esto fue parte de las dos masacres conocidas que ocurrieron en Bolivia en ese mismo momento histórico. Cierran los números por todas partes, por eso yo digo, la primera parte de la investigación ya está abrochada. Ahora faltan las declaraciones, ¿no? Sí. Que nos cuenten a aquellos que vieron las cuestiones, qué es lo que vieron en términos testimoniales, y por otro lado, que sean indagados los presuntos responsables. Ahora, ¿por qué? Y esto es lo que me llama la atención. En julio de 2020, ya bajo la gestión de Sabina Frederick, cuando finaliza la misión en Bolivia, porque hubo 3 grupos de alacranes que fueron, digo, fue el primero, volvió, fue el segundo, volvió, fue el tercero y volvió. Cuando vuelve ese tercer grupo, la Gendarmería, bajo el mando de Sabina Frederick, envía una carta interna diciendo que esas municiones no volvieron y que piden que se den de baja de lo que sería el depósito, inventario, digamos, claro, el inventario, porque para mantener el nivel y la capacitación de los alacranes se tuvieron que usar. Digo, son los gendarmes cubriéndose entre ellos, es gente que sabía que esto tarde o temprano iba a saltar, porque hablamos de que la justificación dentro de Gendarmería la dan en esta gestión. Claro. Alguien dentro de la gendarmería se da cuenta, che, tenemos esto abierto. Cerrémoslo porque en algún momento vamos a ir todos presos. Bueno, evidentemente hacen un movimiento interno, que esa justificación no requiere de las más altas autoridades políticas para poder plasmarla en un expediente administrativo. Van y lo cierran y dicen esto se consumió todo. Además, llamativamente, es el mismo discurso que da la ex ministra Patricia Por Bullrich. eso digo. Exacto. Se utilizó en un entrenamiento. Los gendarmes, los alacranes, ya empezaron a declarar en lo que es la investigación interna de la propia gendarmería, que la hace la propia, no la hace el Ministerio de Seguridad, la hace la propia gendarmería que se investiga a sí misma, y empezaron a decir, nosotros no tiramos un solo tiro. Claro. Ni de goma ni de plomo, no es que no entrenamos antitumulto, no disparamos en nuestra estancia en Bolivia. Y además también, que ayer lo decía Sabina Federic acá en exclusiva en C5N, es que no había ni hubo una sola orden de instrucción. Es decir, la Gendarmería cuando realiza, como cualquier fuerza de seguridad, cuando realiza un entrenamiento o una práctica de tiro, eso está documentado, hay una orden de instrucción que establece tal día, a tal hora, en tal lugar, se realiza esta práctica, se consumen tantos cartuchos. Eso no existe. O sea, no hay no existe, no hay ni una sola orden de instrucción. Tampoco por ahora apareció la consulta previa, que también dijo Sabina Frederick debió haber existido, entre el Ministerio de Seguridad y Gendarmería, donde se le pregunta a Cancillería qué es lo que hace falta para dar mayor seguridad a la embajada nuestra en Bolivia o en Chile. ¿Hay realmente una situación de peligro? ¿Amerita el envío de gendarmes? Bueno, eso tampoco apareció todavía. Por eso es que está denunciado Forí, ¿no? Porque se presume que si envías fuerzas propias al exterior, aparece la Cancillería avalando lo que hay que hacer y dando ciertas precisiones. Bueno, todavía falta esa parte de la investigación. Un dato, perdón, importante es que en la conferencia de prensa hoy del gobierno boliviano señaló un punto importante. Hay material, como bien decían, que fue autorizado por el gobierno boliviano o por las autoridades bolivianas, porque ahí estábamos en pleno golpe, entonces había un recambio de autoridades. El resto no fue autorizado, si quieres. No, claro. Lo que te habla de un camino paralelo. Está el papel acá, pero no está allá. Exactamente. Sería. Cuando se investiga contrabando hay dos cuestiones, lo digo muy rápido. Si se autorizó o no se autorizó, y si se autorizó para un motivo y fue para otro. Claro. Esas dos cuestiones hacen el contrabando. Es un rompecabezas, que se va cerrando. En un rato nada más vamos a seguir con este tema aquí en C5N, pero ahora nos llama desde Bursaco Cristian Minich. Cristian, te escuchamos.